las primeras clases habíamos visto lo que era el punto y la línea, ¿sí? Sabíamos que la línea se ocupa en un plano unidimensional, ¿está bien? Si nosotros hacemos que esta línea tenga un recorrido y se una nuevamente con la parte final de la línea anterior, lo que logramos es generar una figura o forma, ¿está bien? Esta figura no se diferencia todavía del fondo más que solamente por el perímetro que obtuvo gracias a encerrarlo en esa figura, ¿está bien? Lo que tenemos que usar nosotros son diferentes recursos plásticos para poder lograr que esta figura geométrica, en este caso, que no llega a ser un cuerpo geométrico porque no estamos trabajando en una tercera dimensión, estamos trabajando solamente en una bidimensión, pero nosotros siempre lo que queremos lograr es, a través de los diferentes recursos plásticos, lograr que esta bidimensión pase a una tridimensión. Nosotros logramos eso gracias a los conceptos de figura-fondo que nos tienen gracias al léxico técnico de las artes plásticas, que bueno, eso es lo que yo comúnmente me manejo, ¿bien? Por ejemplo, si nosotros tomamos dentro de esta figura, hacemos de cuenta que lo ubicamos dentro de una hoja, nosotros tenemos que lograr diferentes recursos para lograr que esta figura no sea solamente una línea recorriendo un perímetro, sino que pase a tener una forma. Para ello vamos a trabajar con el concepto de figura-fondo. Por ejemplo, uno de los más usados tiene que ver, que es lo que usaron los impresionistas o los neoimpresionistas, que tiene que ver con el color, ¿sí? Por ejemplo, ellos usaban el color cálido y frío o los diferentes matices que producían los colores para lograr que esta figura pase a tener volumen. Lo que vimos de cálido y frío, bueno, estábamos hablando sobre el concepto de figura-fondo, ¿sí? Nosotros tenemos esta figura que aún no se despega de lo que es el fondo, ¿sí? Porque nosotros lo que necesitamos son diferentes recursos que nos provee la plástica para poder lograr que esta figura pase a tener volumen, que es lo que uno en definitiva quiere llegar a lograr. Decíamos que una de las formas que lo hicieron los impresionistas y los neoimpresionistas fue trabajando a través del color, ¿sí? Los diferentes matices que nos puede producir el color. Por ejemplo, los colores cálidos nos van a dar una sensación de que la figura siempre se acerca o que se despega del fondo, ¿sí? O sea, todos los colores cálidos, desde el amarillo hasta el anaranjado y hasta el rojizo y todas las variedades que pueda poner esos colores van a ser llamados colores cálidos. Eso nos va a dar una sensación de que todos los cuerpos que estén trabajando con ese tipo de color o con ese tipo de gama de colores nos van a dar una sensación de que se están siempre acercando hacia el espectador. No pasa lo contrario justamente con los colores fríos, que son los trabajados desde los verdes limón hasta los azul violáceos. Todos esos colores son conocidos como colores fríos, ¿sí? O sea que estamos hablando del tema de temperatura, por diferencia de temperatura, que era lo que usaban los impresionistas o los neoimpresionistas, para poder lograr que una figura tome o no volumen, ¿bien? Esta es una forma de trabajo que realizaban los artistas, como por ejemplo vamos a citar a Monet, a Matisse, que eran los principales representantes de este tipo de género pictórico. Más en el pasado, aproximadamente por el 1600, estamos hablando ya del periodo barroco, se encontraba Rembrandt o el Caravaggio, que eran los principales representantes de este movimiento artístico. Ellos no se basaban en el color, se basaban más bien en lo que tiene que ver con respecto al valor, ¿sí? Estamos hablando de valor cuando decimos que una figura se encuentra en un valor más alto, cuando todos los colores que esta figura se encuentre van a estar más aproximados al blanco, ¿bien? A medida que estos colores se van aproximando a los más oscuros, casi al negro, que sería la ausencia total de color, esos valores se van a llamar valores más bajos, ¿bien? Esa era la principal forma en la que trabajaban los artistas del barroco, ¿sí? Sin embargo, uno de los principales precursores fue Leonardo da Vinci. Este era un artista del Renacimiento, pero en un periodo post-renacentista, porque fue el principal precursor que salió de lo que es el Renacimiento y que se involucró en esto que tiene que ver con el claroscuro, la perspectiva aérea, lo que tiene que ver con la perspectiva atmosférica, con la que también trabajaban más adelante en los periodos del romanticismo, como Goya, o mucho antes estaba Diego Velázquez, también. Ellos trabajaban dentro del ambiente claro oscurista. Eso era una forma que tenían de identificar en ese periodo la forma de representar justamente figura-fondo. Y más adelante, ya rompiendo con todos los esquemas, aparece Picasso, por ejemplo, donde él utiliza el concepto de figura-fondo, pero rompiendo totalmente lo que es la figura. Entonces tomaba una figura
y a lo mejor por líneas tangenciales o usando líneas geométricas trataba de romper la figura y esa figura se involucraba directamente con el fondo. Eso se lo llama, que era lo que usaba finalmente Picasso, figura y fondo complejos. Era una forma de lograr también volumen. Lo que pasa es que ya como se complejizaba la composición, ellos tenían que usar una diferente paleta, ¿sí? Para que no sea tan complejo el tema de la composición, como así también sea tan complejo el tema del color. Por lo general, Picasso, como Braque, que eran artistas del cubismo, como los que predominaban en el cubismo, o los precursores, como he dicho, de este tipo de movimiento artístico, trabajaban a lo mejor con colores tierras. El color tierra suele unificar en todo contexto a toda una pintura. Es una forma de trabajo, siempre son diferentes, ¿no?, las formas de poder lograr forma y fondo. Una de las más comunes que se suele usar ahora también tiene que ver con el collage. Por ejemplo, una figura o una, por ejemplo, dentro de un paisaje uno puede recortar figuras y pegarlas sobre el paisaje que estamos obteniendo justamente lo mismo, algo que hacían anteriormente con pintura, lo están haciendo directamente con un collage. Esas son las formas de trabajo que se suelen hacer. Y, por ejemplo, muchos artistas aún posteriores a estas épocas, como por ejemplo los egipcios, se basaban también en este tipo de estilos. Por ejemplo, usaban una forma de perspectiva que tiene que ver con la jerárquica. Hablábamos que una de las formas de lograr figura-fondo que usaban los egipcios, hablamos de ya casi 3.000 años de antigüedad, ¿no?, era con el tema de la perspectiva jerárquica incluso. Fíjense, en donde, por ejemplo, los personajes que tienen mayor énfasis o que deberían tener mayor énfasis por ser más importantes, se solían realizar en una forma con más color y mucho más grande incluso. ¿Sí? Esto, por más que sea muy antiguo, se volvió a utilizar. Por ejemplo, en la Edad Media, cuando uno tenía que representar a Jesucristo, uno lo solía hacer con colores mucho más nítidos, mucho más vivos, pero a su vez con una figura mucho más grande en relación a lo que serían, por ejemplo, los 4 evangelistas, como se solían representar comúnmente en los mosaicos bizantinos. Esas son formas que, bueno, se enseñan en lo que en el curso, que tiene que ver con, en este caso, cómo hacer representaciones o cómo hacían representaciones a lo largo de toda la historia de lo que es el concepto de figura-fondo. Esa sería la explicación de esta clase